Buenos días. Muchas gracias por vuestra participación en este webinario Hay los bichos que les proponemos desde la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortifruta. Hortifruta lidera una campaña de concienciación e información sobre el uso de control biológico en los cultivos hortofrutícolas, a la que llamamos Hay los bichos. Cultivos naturalmente protegidos porque estamos convencidos de que el control biológico es una de las principales herramientas con las que contamos hoy y contaremos mañana para lograr una agricultura sostenible y libre de químicos. Por eso, y aunque estamos en unos tiempos difíciles con el COVID-19, desde Hortifruta no dejamos de insistir en la importancia que tienen estos diminutos aliados de los agricultores en sus invernaderos. Además, quiero aprovechar para agradecer desde aquí a las instituciones, empresas y organismos el apoyo que nos brindan para el fomento del control biológico con esta campaña. Cada vez más, y son más, agricultores, cooperativas, alhóndigas y empresas que están convencidas de que el biocontrol, a través de estos pequeños depredadores y parasitoides, es el futuro para una agricultura siempre en vanguardia, que tiene que afrontar, como el resto de sectores, los retos que implican el cambio climático y hacer frente a plagas y enfermedades cada vez más resistentes a los tratamientos. Ante este desafío, Jan van der Bloem, prestigioso entomólogo responsable del Departamento de Técnicas de Producción de Coespal, nos explicará ahora en qué consiste nuestro amor por estos bichos y lo que esto implica. Espero que disfruten de este webinario, conozcan mejor de estos pequeños y grandes aliados de los campos y que puedan decir con nosotros también hay los bichos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jan van der Bloem, yo trabajo como biólogo especialista en control biológico de plagas en Coexpal, que es la Asociación de Productores Hortofrutícolas en Almería. Y Coexpal es una empresa asociada a Hortifruta, y en Hortifruta se ha lanzado una campaña Hay los bichos. En esa charla vamos a hablar cuál es la importancia del control biológico, por qué una interprofesional empieza una campaña de ese tipo y en qué consiste, más o menos. Y para eso voy a compartir con usted mi pantalla para ver una presentación que tengo en PowerPoint. Vamos allá. Aquí vamos. Bien. Hay los bichos. ¿Por qué queremos tanto a los bichos? ¿Por qué queremos transmitir este mensaje a los agricultores? ¿Y por qué queremos divulgarlo al resto del mundo también? Bien, hay los bichos. Estamos en una zona hortícola tremendamente concentrada. 30.000 hectáreas en muy pocos kilómetros cuadrados, es decir, un paisaje de plástico casi ininterrumpido. Y eso genera ventajas porque tenemos una logística muy fácil, pero también genera problemas en temas de control de plagas, presión de enfermedades y plagas siempre ha sido muy alto porque es evidente, si en un invernadero se presenta un problema, el invernadero que está al lado no se libera del mismo problema. Entonces, aquí siempre hemos tenido sistemas de control de plagas muy intensivos que en su momento condujo a tratamientos muy intensivos con plaguicidas, hasta llegar a un punto insostenible. Y la sostenibilidad es algo que ahora mismo pues estamos dando muchísima importancia. Todo el mundo se da cuenta que para mantener nuestro sistema hortícola tenemos que pensar en el futuro y en el futuro muy próximo. Lo primero donde se empezó a cambiar el rumbo ha sido en el cultivo de pimiento. El cultivo de pimiento se presentaron varias plagas, pero el más importante era el trips, Frankliniella occidentalis. Y el trips causa diferentes problemas, daños directos al fruto, como aquí se ve, unas manchas plateadas en un fruto maduro,
pero más importante era el daño que causó como vector de un virus, del virus de bronceado, que realmente era el primer problema fitosanitario que tuvimos en Argentina. Y empezaron a haber soluciones en control biológico. En el norte de Europa, en Holanda específicamente, pues ya había buenos resultados con la aplicación de dos tipos de depredadores, los ácaros depredadores que pueden comer larvas de trip y chinches depredadores que pueden comer tanto larvas como adultos. Y los resultados allí eran muy buenos y aquí poco a poco hemos aprendido también cómo implementarlo. Y esto ha sido un proceso de empezar, fallar, tener disgustos, tener fracasos, pero poco a poco aprendemos cómo hacer la transición de un invernadero eminentemente químico a un invernadero con control biológico, con enemigos naturales vivos para controlar la plaga más importante. Y aquí se ve que en la campaña de 2005-2006 solamente había muy pocos invernaderos con control biológico, bueno, unos 150 hectáreas de los 8.000, y eso ya con buenos resultados. Esto ya era más de 10 años después de los primeros ensayos, y por los buenos resultados en 2005-2006, pues en 2006-2007 había bastante más. Llegamos a un 8% más o menos de los invernaderos. Y esto era suficiente para que todo el mundo lo vease y para convencer a todo el mundo que el control biológico estaba ofreciendo excelentes soluciones contra el trip, sobre todo. Y en los años siguientes, el control biológico, casi de un año a otro, se ha generalizado. A partir de ahora, no hay quien contempla el cultivo de pimiento sin haber soltado la fauna auxiliar contra trips y contra otras plagas también. Y esto ha tenido grandes consecuencias en muchos sentidos. El último año en que todo el mundo, o casi todo el mundo, tenía su control químico, pues ya vemos que en la comercialización se produjeron situaciones realmente insostenibles, algo que no se podía tolerar, porque el 35% de las muestras de pimiento que analizaron en Alemania tenía residuos por encima de los niveles permitidos. Y esto condujo a una situación que varios supermercados ya decidieron que no querían comprar más pimiento en Almería. Sin embargo, este fue el último año en que el control químico tenía tanta importancia. El año siguiente, el 85% de los productores ya había incorporado el control biológico como técnica base y cambió radicalmente el panorama. Aquí vemos que el mismo laboratorio en Stuttgart, pues en 2007-2008 ya no detectó ninguna muestra con residuos por encima de los niveles permitidos, pero y incluso ya detectaron un pequeño porcentaje de frutas que no tenía nada de residuos, absolutamente cero. Lo que está en amarillo es lo que tenía residuos, pero dentro de los límites permitidos. Entonces, se vio que de un año a otro, gracias al control biológico, hemos podido solucionar ese problema. Y eso se ha visto claramente reflejado en la explotación también. Entre 2004 y 2007 cayó en picado la exportación de pimiento a Alemania, más o menos se redujo a la mitad, pero cuando en 2007 hemos sido capaces de cambiar el rumbo y implementar la técnica de control biológico, hemos recuperado este mercado a principio y como se puede ver en esta gráfica, después hemos podido crecer de una manera brutal. Para resumir esto, podemos ver que la diferencia entre 2007 y 2009 es de unos 200.000 toneladas de pimiento de exportación a Alemania, lo que refleja más o menos una diferencia en ingresos de 200 millones de euros para el sector productor de pimiento. Bueno, junto con esto, evidentemente, también se han producido crecimientos en otros países y no solamente en pimiento cambió el rumbo, también en otros cultivos. Pero bueno, desgraciadamente no tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles retos nos quedan en control de plagas? Pues, en primer lugar, tenemos que concluir que hay un efecto del cambio climático que para nosotros es algo muy concreto.
Antes, entre los meses de noviembre y febrero, no tuvimos que hablar de plagas prácticamente, porque por las temperaturas bajas en invernaderos sin calefacción, pues la actividad de plagas se paró y hasta final de febrero no había mosca blanca, pulgón, araña roja, etc. Sin embargo, en los últimos años vemos que las temperaturas en los meses de diciembre, enero, febrero son cada vez más altas, por lo cual hay cada vez más actividad de plagas. Y eso quiere decir que necesitamos controlar esas plagas durante cada vez más tiempo a lo largo del año. Estamos incluso viendo que en el mes de enero, los últimos años, se ha llegado a arrancar fincas porque había un nivel de plagas demasiado alto. Entonces, lo tenemos que resolver. También es un hecho de que tenemos cada vez menos plaguicidas disponibles, hay cada vez menos productos registrados, entonces, tratando más veces con los mismos productos, generamos resistencia entre las plagas cada vez de manera más acusada. Las armas que tenemos en control químico, pues, dejan de ser eficaces cuando hay resistencia entre las plagas. Y esto quiere decir que sí o sí tenemos que depender cada vez más y conseguir cada vez mejores resultados con el control biológico. Tenemos que buscar nuevas soluciones. Y esas nuevas soluciones pueden ser la implicación de otros enemigos naturales que no conocemos. Eso significa criar, liberar esas especies en los invernaderos o adaptar las condiciones en el invernadero y en su entorno para aprovecharnos de fauna auxiliar que viene de fuera. Y eso quiere decir que vamos a enfocar la atención a la agroecología. Y de eso voy a dar un ejemplo en otro cultivo, los más importantes aquí en Almería. Vamos al tomate. El tomate, ya desde principios de los años 90, todos los tomates, todos los invernaderos de tomate tienen abejorros para la polinización. Y por tener esos abejorros vivos, pues ya no se puede tratar con muchos productos químicos. El uso ha sido muchísimo más reducido de lo que era en pimiento. Y a esto se ha añadido que en el 90% que también se realiza control biológico mediante la suelta de fauna auxiliar. En concreto, mediante la suelta de un chinche verde, Neisseria coris, que es sobre todo predador de la mosca blanca, pero también de otras plagas. Y esto estaba funcionando relativamente, no, estaba funcionando bien, con buenos resultados. Mosca blanca también transmite un virus y lo que habíamos visto es donde hay Neisseria coris, donde está el chinche verde, la incidencia del virus transmitido por mosca blanca era muchísimo menos. Bien, pero nos apareció una plaga nueva. Tuta absoluta apareció en 2009 y al principio causó mucho daño. Pone sus huevos en las hojas, los huevos eclosionan y las larvas empiezan a consumir la hoja desde dentro y está formando galerías. Al principio son pequeños como esto, pero puede generar una pérdida casi total del cultivo cuando no se controla la plaga. Aquí se ve un daño enorme y no solamente son las hojas que sufren, también se meten a los tomates. Entonces, en un invernadero como este, prácticamente ya no hay tomates para comercializar, porque todos tienen huecos y tienen gusanillos dentro. Neisseria coris sabemos que es un depredador de tuta absoluta en plantaciones pequeñas, pero también hemos visto que cuando la plantación es grande y cuando el año continúa, que no da la talla, que no es capaz de controlar tuta absoluta. Entonces, podemos ver invernaderos con muchísimo chinche verde, pero con un daño impresionante también de la plaga. Normalmente, cuando se abre una hoja con una galería, pues aparece una larva, un pequeño gusanillo de esta polilla que se mueve mucho, casi salta de la mano. Sin embargo, en 2009, ya en un invernadero encontramos algo diferente, una larva totalmente tiesa, ya no se movía, y mirándolo bien vimos que tenía un huevo pegado al cuerpo. Este huevo llega a eclosionar y aquí vemos un cadáver de la larva de tuta absoluta, del gusano, con 3 larvas de un parásito encima. Esos parásitos evolucionan dentro de la hoja y
aparece una avispilla pequeña que se llama Necremnus tutae. Era una especie desconocida hasta ahora, pero en 2015 se ha bautizado Necremnus tutae por tener este efecto sobre tuta absoluta. Desgraciadamente, es una plaga totalmente capaz de controlar tuta absoluta. Hemos visto resultados fantásticos, pero desgraciadamente no se ha conseguido criarlo, por lo cual no está disponible comercialmente, como sí lo son los ácaros depredadores y los chinches que hemos visto antes. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Pues, en primer lugar, hemos visto que de forma espontánea llega a todas las fincas que hemos muestreado. Y esas son decenas de fincas que hemos seguido en los últimos años y hemos visto que desde el entorno del invernadero pueden venir en cantidades importantes y pueden llegar a controlar la plaga. Entonces eso significa que tenemos que apoyar este chinche y que tenemos que respetar. Es una pequeña avispa, un parasitoide, unos 3 milímetros la hembra, unos 2 milímetros el macho, y aparece, pero evidentemente, sobre todo aparece cuando las condiciones son buenas. Tenemos que apoyarla, tenemos que evitar el uso de productos fitosanitarios que la pueden matar, y poco a poco sabemos cuáles productos son, y tenemos que conseguir también las condiciones en el invernadero para que encuentre refugio y cuando encuentra también fuentes de alimento alternativo. Y esto en concreto lo podemos conseguir con plantas con floración. Aquí vemos una imagen que estamos detectando, que estamos viendo en los invernaderos de Almería cada vez más, de un invernadero de tomate con una buena cantidad de florecillas de lobularia marítima, el alisum, y estas flores ofrecen néctar y polen. Y el néctar, sobre todo, es importante para los parasitoides, para esas pequeñas avispas, porque todas las especies de avispas necesitan repostar energía chupando néctar de flores y esto lo necesitan para mantenerse activo y tal, y para luego poder tener su actividad, seguir desarrollando huevos y seguir funcionando. Unas flores de tomate no producen néctar nunca. Entonces, en un invernadero de tomate, enriquecer el entorno favorece muchísimo a la actuación de la fauna auxiliar contra la plaga más importante, en este caso tuta absoluta, y también favorece la actuación de otras especies de fauna auxiliar. Últimamente ya no se está poniendo solamente flores en invernaderos de tomate, sino también, como aquí, en pimiento. Pimiento, hemos visto que lo manejamos con sueltas de ácaros depredadores y de chinches depredadores, y también esas especies necesitan flores, necesitan polen para sobrevivir. Normalmente las plantas de pimiento tienen floración con buena producción de polen y de néctar y se mantiene perfectamente vivo. Sin embargo, en invierno, cuando la planta está muy cargada de frutas, pues dejan de florecer. Y esto normalmente significa que puede caer en picado la población de esos chinches depredadores, ácaros depredadores, y eso lo podemos prevenir poniendo también en pimiento plantas con floración. Entonces, dentro de los invernaderos estamos adaptando, pensando en un factor ecológico, mejorando las condiciones para la fauna auxiliar. Y fuera de los invernaderos, estamos haciendo cada vez más lo mismo. Sabemos que en una superficie ininterrumpida de invernaderos de plástico somos tremendamente vulnerables a plagas que se mueven fácilmente entre un cultivo y otro, que no se frena de ninguna manera porque no hay nada donde pueden sentarse. La única opción que tiene es meterse en otro cultivo. Y aquí se ha decidido cada vez más de romper esta monotonía, romper estos monocultivos, plantando setos sobre todo con plantas que tienen una floración y que pueden frenar el movimiento de las plagas y también pueden servir de refugio para muchísima especie de fauna auxiliar.
Pensamos en araña, pensamos en cocinélidos, en mariquitas, pensamos en una multitud de especies de fauna auxiliar que se pueden refugiar en estos setos. Y esto hemos comprobado que nos ayuda en el control de muchísimas plagas, no solamente tuta absoluta en tomate, sino también pulgón en muchos cultivos y prácticamente todas las plagas. Entonces, en la práctica, ¿cómo va esto? Pues hay que buscar espacio. Aquí vemos un ejemplo donde un agricultor ha hecho huecos con una sierra en el hormigón para poder plantar arbustos. Ahora mismo todavía esto no es muy visible, las plantas son muy pequeñas, pero cuando empieza a tomar un poco de cuerpo, eso cambia el paisaje, cambia la condición fitosanitaria, pero sobre todo también cambia el aspecto del paisaje. Y es impresionante lo que se puede encontrar en setos, incluso cuando todavía las plantas no son muy grandes. Aquí se está mirando lo que hay en estos arbustos y es impresionante lo que hay de arañas, de sírfidos que son moscas depredadores de pulgón también y una multitud de especies. Entonces, con todo eso podemos concluir que se ha producido un cambio de concepto en la horticultura. Hasta 2007 estuvimos hablando de cultivos que empezaron con una desinfección de suelo y se plantaban los cultivos y tan pronto que aparecía una plaga, pues bueno, se echaba un insecticida. Y en otras palabras, lo que se pretendía hacer era realizar una agricultura estéril, en condiciones estériles. No se contemplaba que había otro organismo aparte del cultivo mismo. Esto cambió a partir de 2007, cuando se ha podido sustituir el uso de algunos insecticidas por la suelta de fauna auxiliar, los chinches y los ácaros que hemos visto en pimiento. Y sin embargo, esto no ha sido suficiente. Ahora nos damos cuenta de la importancia de especies que aparecen del entorno, que nadie ha criado, pero que nos hacen un trabajo súper útil. Entonces, a partir de ahora, estamos hablando sobre el cultivo, que tiene sus plagas, fauna auxiliar, parte de eso que buena parte que hemos soltado, pero también especies que aparecen de forma espontánea. Y para que esto funcione, necesitamos flora auxiliar, las florecillas dentro del invernadero. Podemos promover todo eso con setos alrededor del invernadero y, en otras palabras, estamos hablando de un manejo agroecológico. Y ya empezamos a ver el resultado de todos esos cambios. Lindando a la zona intensiva de horticultura, tenemos unos humedales que son cada vez más bonitas. Aquí, Punta Encina Sabinar, el término municipal de Roquetas y El Ejido. La costa, pues tiene una población impresionante de flamencos y de otras aves acuáticas. Pero aparte de lo que aparece en esos parajes naturales, también estamos viendo resultados visibles en medio de la zona hortícola. Estamos viendo cada vez más pequeñas aves insectívoros, como las tarabillas, como los mosquiteros. Estamos viendo cada vez más mochuelos también en medio de la zona más densamente poblada por invernaderos hortícolas. Y estamos viendo también cambios en la población de reptiles. El lagarto salado lo tenemos entre los invernaderos y de vez en cuando también dentro. Y esto, evidentemente, gracias al hecho de que ya no hay un uso muy masivo de insecticidas. Hemos cambiado totalmente el rumbo por el cambio de control químico a control biológico. Dentro del invernadero participan en el control de plagas, pues lagartijas de especies mucho más pequeños. En este caso, esta lagartija pues va a ser un buen depredador de larvas de tuta absoluta que caen al suelo y contribuyen directamente en el control de plagas. Una especie que no contribuye, pero que sí es un indicador muy interesante, es el camaleón. El camaleón tiene una distribución en España, en el sur de Andalucía, costa de Málaga y Cádiz, siempre se ha sabido que hay mucho. Y en Almería hubo una pequeña población documentada en agua dulce. Y
¿Cuál ha sido la sorpresa? Que en los últimos años, de repente, esta población se ha extendido a toda la costa de Almería y ahora les estamos encontrando frecuentemente entre los invernaderos y de vez en cuando también dentro, en la misma planta de tomate. Entonces, la biodiversidad, para resumir conclusiones, la biodiversidad es algo totalmente funcional en horticultura moderna. No podemos hablar de una controversia entre lo que quieran los ecologistas, lo que quieran los agricultores. No, es algo totalmente funcional en horticultura moderna. Hay varias plagas, solamente he mencionado tuta absoluta, pero hay más de los que tenemos bien documentado que se controlan del todo por fauna que viene de fuera, donde nadie ni siquiera interfiere. Eso es clave para la sostenibilidad. Tenemos que explotar muchísimo más las posibilidades que nos brinda el manejo agroecológico. Entonces, ¿por qué esta campaña de los bichos? Porque el control biológico es la única solución sostenible, tanto en agricultura convencional como en agricultura ecológica. Los agricultores, el sector productor es el primer interesado. Sabe cada vez más que necesitan los bichos, necesitan el control biológico. También sabemos que por detrás de esos bichos y de estas soluciones no hay grandes intereses comerciales. No es lo mismo que con plaguicidas. En plaguicidas estamos hablando de productos patentados, desarrollados por una empresa normalmente grande multinacional y que tiene patentado su producto, entonces puede invertir mucho en I+D, puede invertir mucho en desarrollo y en marketing y puede gozar de márgenes importantes. Nadie puede patentar un bicho. Entonces, hay muchas empresas criándolo, vendiendo, pero todos con márgenes muy pequeños porque no se pueden permitir. Y evidentemente hay una ventaja también muy importante para todos los que trabajan, viven o vienen de visita en esta zona hortícola. Estamos, al fin y al cabo, en una zona que no solamente es interesante para producción hortícola, pero también una zona de turismo muy importante. Entonces, para que conviven sectores tan diferentes como la horticultura y el turismo, ese es un cambio muy favorable. Y no solo eso, evidentemente para todo el mundo que vive aquí, pues el ver setos, el saber que ya no hay muchos productos fitosanitarios por medio, es un alivio. Es muy bonito. Bien, y con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. I love pizza. I love bichos. I love pizza. I love bichos. 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 I
Desde el Grupo La Caña, I love bichos. 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 Me gustan los bichos porque conseguimos esta magnífica calidad. Me gusta la lucha biológica. I love bichos. 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 A mí me gustan los bichos. I love bichos. Andrzej Jusewski, aquí, en directo. I love bichos. I love bichos. I love bichos. Que los bichos lo mejor, desengañaros ya. Bicho igual calidad. I love bichos. I love bichos. La agricultura más saludable del mundo. I love bichos. I love bichos. Me encantan los bichos. I love bugs. I love bichos. ¡A irte con I love bichos!